Vamos a hablar primero de este tema que tiene que ver con la detención de Nemesio Ceguera, uno de los hombres, hay que decirlo, más poderosos en el ámbito delincuencial en nuestro país. Quizás, como ya lo habíamos comentado, lo hemos comentado en otros análisis, la ruptura del cártel de Sinaloa permitió que Nemesio Ceguera ampliara el poder del cártel Jalisco Nueva Generación, y como lo vimos el domingo pasado tras las reacciones en 21 estados en donde se registraron sucesos violentos, por lo menos se detectó que en esos lugares habría presencia de este grupo delictivo, un grupo delictivo violento, pero muy violento, pero que además, según, y me gustaría tocarlo aquí, el tema de las famosas listas que publica el día de ayer el periódico El Universal, en donde estaban desde halcones o punteros hasta funcionarios de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en una serie de listas que muestran cómo era la operación general del cártel Jalisco Nueva Generación. Voy a abrir tema con Héctor. Héctor, pues un primer análisis, una primera participación respecto a esta detención. Bueno, sí, fue algo importante que señalarlo, ya que este hombre, el líder del de Jalisco Cártel Nueva Generación, bueno, pues era uno de los más buscados por Estados Unidos. Pedían una recompensa de hasta 15 millones de dólares. Y bueno, hay que señalarlo, este hecho marca ya un antes y un después de la política de seguridad de México. Hay quienes dicen que ya inició la guerra de Claudio Sheinbaum, que ya se acabaron los abrazos y quedaron los balazos. Hay que recordar que a este líder del cártel Jalisco Nueva Generación se le atribuye incluso que fue el autor intelectual del atentado que sufrió el hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Y también hay un hecho que hay que destacar. El propio Donald Trump, durante su mensaje a la Unión, pues él dijo y se atribuyó textual, dijo: acabamos con el jefe del cártel más importante de México. Donald Trump, como es su costumbre, pues se atribuye este éxito que se dice fue solamente de elementos del ejército mexicano y de fuerzas federales, que es señalar que también que después de este evento 25 elementos perdieron la vida en cobardes emboscadas. Así es, elementos 25, y lo acaba de ratificar hace unos minutos el secretario de Defensa en la mañanera que se desarrolló aquí en Sinaloa. Son elementos de la Guardia Nacional que habrían sido emboscados de manera cobarde. Así se le dio el calificativo. Jazmín Tapia, tu primera impresión respecto a este tema. Sí, aquí yo creo que es un tema que destacar, la participación del gobierno mexicano y la coordinación que se dijo en su momento del gobierno de Estados Unidos, que esperamos solamente sea en el tema de inteligencia y la participación que pudieron tener, y ahí nos quedamos, ¿no? Porque intervención de Estados Unidos no queremos tener en su totalidad, porque pues podría ser complicado, pero ya vemos que también trabajando en equipo se pueden hacer pues cosas importantes en beneficio de la misma ciudadanía. Aquí también durante esta semana me surgieron varias dudas de la situación que podría estar enfrentando ahora nuestro país, o muchos de los mexicanos también tengan estas dudas, ¿no? El tema de la muerte, abatimiento de El Mencho. ¿Cómo sucedió? Yo creo que falta todavía más información por parte de las autoridades, aún y cuando el pasado lunes desde el Gabinete de Seguridad se daba una cronología de cómo fue el operativo, cómo fue el ataque que se daba, la participación que tuvieron las fuerzas de seguridad. Falta todavía pues conocer cómo fue que fallece cuando iban volando, que es lo que dice el mismo general. Hay dudas todavía sobre esto, y a mí no es porque sea morbo ni porque quiera ver la fotografía, pero siempre se muestran fotografías de las personas detenidas, ¿no? Y que, como sí, Santo hasta Tomás, no ver, no creer. Aún y cuando ya se hace, aún y cuando se asegura pues que ya se hicieron pruebas de genética y todo el proceso que ya conocemos que ha surgido esta semana, pero sí como que me tocó un poquito ese tema que dije yo, se han ventilado ya fotografías de la hacienda, de estas listas que ya nos mencionabas, Wilber, y digo yo, qué raro pues que no hayan circulado otro tipo de fotografías que muchas personas siempre pues las toman. ¿Qué pasa? ¿Por qué también pienso o me da esta duda? Porque recordemos que el cártel Jalisco Nueva Generación ha atacado a miembros del ejército y hay enojo por parte de ellos. ¿Cómo es que ellos responden después de estos ataques y el fallecimiento también de sus compañeros? Y al mismo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también el ataque, ¿no? Que venía directo por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces,
ahí viene todo ese análisis que puedo hacer sobre la persona que fue a la que abatieron, según lo que dicen las autoridades. Además de que tenía mucha información, ya dudo yo si le servía más muerto o vivo, que hay personas que dicen que este tipo de líderes, al hacer tanto daño a nuestro país, a la ciudadanía, pues es mejor que estén muertos. Pero él era una persona, al final de cuentas, importante con la relación y el desglose que podía tener en cada uno de los estados. Ya vimos la fuerza que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación, y ventilar a lo mejor nombres sería de preocupación para los gobiernos de México y tal vez para Estados Unidos. Aunque si vemos las operaciones de Estados Unidos en otros países, como por ejemplo la de Osama Bin Laden, en donde el objetivo era asesinarlo, pues muy probablemente la orden haya sido esa, ¿no? Quitarle la vida y borrar todo lo que conlleva pues el liderazgo de este hombre, porque al final de cuentas, si lo metes a una cárcel en México, va a seguir operando, ¿no? Lo otro era enviarlo a Estados Unidos, pero en Estados Unidos, ¿qué pasa? Los hacen testigos protegidos. Los hacen testigos protegidos y luego empieza otra historia que ya conocemos.